La última clase, jóvenes, habíamos hablado sobre los valores en general, ¿no? Habíamos visto que son en total 30 los valores que corresponden a cada ser humano, que no nacieron hace un año, sino a partir de las revoluciones, es decir, a partir de la protesta de la gente pobre por reclamar los derechos, ¿no? Desde ahí nacieron. Los últimos fueron los de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubieron tanta violación a los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida, donde se mató tanta gente. Entonces, a raíz de ahí han venido naciendo todos los derechos y hoy tenemos 30 derechos. Están amparados en una norma. ¿Cómo se llama esa ley fundamental del Estado? La Constitución. La Constitución. Entonces, la Constitución es la ley fundamental del Estado. Es la ley fundamental del Estado. Ya, entonces les voy a proyectar, chicos, les voy con el tiempo, con esto de que pasó el problema mío. Vamos a abrir ahora sí el librito, ábralo en la página número 180. Yo no pude descargar el libro por este problema de ingresar rápido, no pude descargar, así es que toditos busquen su librito y ábranlo en la página 180, por favor. Busque también el resaltador y vamos a trabajar esta página. El día martes hacemos un repaso de la evaluación para que usted dé prueba a la última hora del martes. ¿Ya están listos? Sí, Liz. Ya, entonces no les voy a compartir el libro porque no lo tengo descargado, pero ustedes van a seguir igualito conmigo. No se atrasen, por favor, y todos trabajen porque ya saben que les voy a revisar. Ya, vamos entonces a donde dice, en la parte de arriba. Los derechos se definen como el conjunto de principios, Disculpe, ¿es qué normas, página? en la página 178. Principios, normas, preceptos que regulan las relaciones humanas en toda sociedad. Hasta la palabra sociedad. Ahí tenemos un gráfico, ¿no? Y les voy a leer lo que dice el gráfico porque es importantísimo. Los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo de la sociedad y se encuentran garantizados por tratados internacionales y por las constituciones de cada país. Por tanto, corresponde a cada Estado la obligación de respetar y garantizar que esos derechos se cumplan. Abajito vamos a resaltar donde dice, los Estados no pueden inferir ni limitar el disfrute de los derechos. Por ejemplo, un Estado no puede privar de manera arbitraria o ilegal a una persona de su libertad. Ayúdame, por favor, con la lectura y lo que significa arbitrario. Ayúdame, Yaren. ¿Me escucha, Liz? Sí, sí te escucho. Ya. En dos, Arbitrario. Parece que Yaren está en problemas con internet. Ayúdame, Kenji, por favor. Las constituciones y leyes de cada país sirven para proteger los derechos de las personas. Ya, y abajito donde dice arbitrario. Ilegal, injusto, autoritario. Ya, muy bien. Pasamos a la siguiente. No, perdón, ahí mismo en esa misma hoja, en la partecita de abajo, dice, justo en el último párrafo, pero en la tercera línea. El Estado no solo busca promover su respeto, sino crear las condiciones necesarias para que los derechos sean disfrutados. Nos vamos a la siguiente hojita, ¿no? Donde dice, ¿qué está pasando en Ecuador? Ahí, en la tercera línea. Los derechos de los ciudadanos y su protección son prioritarios para el Estado y tal como se establece en el artículo 11, numeral 9
El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos que están garantizados en la Constitución. Todo eso resalta. Al lado tenemos un gráfico de una comunidad. Ayúdame por favor ahí con eso. Ayúdame con la lectura, Gerard. La Constitución establece que el Estado debe garantizar los derechos colectivos, como por ejemplo mantener la identidad de los pueblos y nacionalidades del país. Ya, entonces para las comunidades, para los pueblos indígenas, existen los derechos colectivos. Abajito vamos a señalar en donde dice habeas corpus y habeas data. Son igual derechos. Vamos a ver a qué se refiere. El habeas corpus se utiliza con la finalidad de garantizar la libertad de aquellos que han sido ilegalmente detenidos o encarcelados. Como les dije el otro día, nadie puede ir caminando por la calle y que la policía se acerque a detenerlos. No pueden, ¿no? Eso es ilegal. Entonces, estas personas que les ocurre esto, deben ampararse en el habeas corpus. Aquellos que son inocentes, que saben que son inocentes, esas personas deben ampararse en el habeas corpus. Aquí está. Que le dice que no, aquellos que han sido ilegalmente detenidos o encarcelados, el habeas corpus. Entonces resalte por favor toda esa partecita. Y vamos abajito donde dice habeas data, acá. Se utiliza para garantizar los derechos de una persona para acceder a los documentos o informaciones sobre sí misma. Ya, hasta ahí. ¿Por qué motivo? Ustedes, bueno, como son jovencitos todavía, son menores de edad. Sus padres, por ejemplo, sí pueden estar a la expectativa o pueden estar vigilando qué es lo que ustedes trabajan o hacen mediante la tecnología, por ejemplo, en los celulares. Aunque ustedes digan, pero eso es privado, eso es mío, eso es propio, ustedes mientras no sean mayores de edad dependen mucho de sus padres. Pero pongamos el ejemplo de una persona mayor. No puede una persona mayor de 18 años, si encuentra el celular de quien sea en la casa, del padre, de la madre, de quien sea, o entre esposos incluso, no pueden coger el celular para estar viendo la información, los mensajes. Es prohibido, eso sí es prohibido, ¿no? Incluso puede llegar a ser procesado penalmente, porque eso es violación a la privacidad, está violando la privacidad de la persona. Solo en el caso de que haya sido detenido, una persona mayor, esa persona sí se puede seguir el proceso para identificar qué nomás o por qué fue detenido, de pronto por algún acto de corrupción. Entonces, se hace un informe para poder recuperar el teléfono y sacar todos los mensajes, porque los mensajes son evidencias, para ver si es que esa persona fue detenida o en realidad fue inocente, o fue detenida con causa y de esta manera pues enjuiciarla, ¿no? Y eso se ha visto mucho en la actualidad, mucho, se ven las noticias incluso, cuántas personas hay detenidas y lo que se hace es recuperar primerito los teléfonos celulares, porque a los teléfonos celulares llega mucha información. Una vez retirados los teléfonos celulares, sacan la información todo con un permiso, sacan la información de todo eso para ver si en realidad esa persona ha tenido culpa. Pásese por favor a la otra hojita. Y ahí vamos a ver en la otra hojita qué es lo que hacen las instituciones encargadas de proteger los derechos. Por ejemplo, vamos a la Defensoría del Pueblo. Ahí donde dice Defensoría del Pueblo en la parte de arriba. Entonces la Defensoría en la cuarta línea, por favor, hasta que se cambie mi hoja. En la cuarta línea. La Defensoría del Pueblo garantiza la defensa de los derechos humanos y previene cualquier vulneración de estos. Hoy en la actualidad, ¿cuántas personas hemos vivido en este confinamiento, casi todos encerrados?
Se ha visto mucho lo que es el maltrato hacia la mujer y hacia los niños. Las mujeres las esposas, pueden poner una demanda en la Defensoría del Pueblo de que está siendo maltratada. Ahí es donde puede poner, ¿no? Entonces, para eso existen estos organismos. Vamos al otro que dice Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Vamos a ver de qué se encarga. Ahí donde dice velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si algún niño está siendo agredido en su hogar o se sospecha que algún vecino está agrediendo a los hijos, a los adolescentes, ahí es donde se debe poner la denuncia, porque el Consejo Nacional ampara a los niños y a los adolescentes. Abajito, Consejo Nacional de Discapacidades. Resalte donde dice, a ver, resalte donde dice, las políticas públicas en manera de discapacidades a fin de promover, impulsar, proteger y garantizar los principios de igualdad, inclusión y no discriminación. Todo eso es en el caso en que, digamos, en algún trabajo no quieran aceptar a una persona con discapacidad para que trabaje ahí, o en alguna institución tampoco quieran aceptar a un estudiante que todos los días debe ir en silla de ruedas o con muletas. Entonces, ahí es donde se pone la denuncia. Más abajo, donde dice Observatorio de los Derechos Colectivos. Vamos a ver de qué se encarga. En la cuarta línea, en la tercera línea, donde dice situación actual de los pueblos y nacionalidades y que permita la construcción de propuestas para identificar las grandes amenazas a estos derechos. Aquí más es sobre los pueblos indígenas, ¿no? Ellos también tienen derechos. Abajito, Consejo Nacional de la Igualdad de Género. El último abajo. Resalte donde dice, busca promover la igualdad y la no discriminación a través de soluciones. Las inequidades sociales, culturales, económicas y políticas para garantizar el goce de los derechos humanos de mujeres y personas LGBTI, que ustedes ya saben lo que significa. Entonces, todas esas personas que se ven afectadas, discriminadas, no quieren ser aceptadas en la sociedad, ellos también tienen una organización que les protege, que es el Consejo Nacional de la Igualdad de Género. En algunos países hoy en día se ha visto incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso pueden adoptar hasta hijos, ¿no? En algunos lugares del mundo. Entonces, ellos también tienen derechos. Y siempre que a nosotros no nos perjudiquen en nada, tenemos que aprender a respetar. Entonces, sean como sean ellos, no hay ningún problema, ¿no? Si a nosotros no nos perjudican, no tenemos por qué emitir criterios negativos de estas personas o incluso prejuicios de ellos. Con esto, ahora sí, jóvenes, vamos a resolver el taller. Y lo vamos a hacer rapidísimo porque con lo que leímos está casi todo aquí. Primerito, ley fundamental del Estado en donde se establecen las normativas que permiten respetar y mantener los derechos. ¿Cómo se llamaba? Constitución. Ponga aquí la palabrita constitución. Y del otro lado, pinten, por favor. Aquí está la palabrita constitución, que se la vea a simple vista. Pinten toditos los cuadros. No vayan a encerrar así, sino busquen una pinturita de un color y le pintan. Constitución. Abajito.
Conjunto de principios, normas y preceptos que regulan las relaciones humanas en toda sociedad. ¿Cómo se llama? Derechos. Derechos. Ya busque la palabrita derechos y le van a pintar a sí mismo. Ya. ¿Encontraron la palabra derechos? Sí, Liz. Ya. Abajo, habeas. Recurso que se utiliza para garantizar la libertad de una persona que ha sido detenida ilegalmente. Acuérdese que Habeas corpus. habeas corpus, ya. Entonces, el habeas corpus es para garantizar la libertad de la persona detenida ilegalmente. Ese es el habeas corpus. El habeas data, en cambio, es para obtener información de aquella persona y ver si en realidad tiene culpa o no. ¿Encontraron la palabra corpus? A ver, ¿sí? Sí, Liz. ¿Dónde está, por favor? A ver, esperen, ya la voy a encontrar. ¿En dónde estaba, chicos? En la segunda línea. En la segunda línea. En la segunda línea. Forma vertical. En el segundo cuadro, al lado de la... Corpus, entonces ahí está mismo, ya. Listo. Abajo. Siglas del organismo ecuatoriano encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de los discapacitados. CONADIS. CONADIS, ya, CONADIS. muy bien. Ponga ahí CONADIS y búsquele a la palabrita y así mismo le pinta. Y abajo, derechos que corresponden a los pueblos y nacionalidades. colectivos. Colectivos. Colectivos, ya. Aquí está la palabrita colectivos que se ve a simple vista. Derechos colectivos. Píntele, por favor. Liz, ¿me puede volver a decir la D? ¿Cuál es la D? La D. La D es CONADIS. ¿Está de acá? Es CONADIS. Gracias. Y está aquícito. Ya. Abajo dice, la última pregunta. Explica con tus palabras cómo el Estado promueve el cumplimiento de los derechos. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el Estado para lograr que el pueblo también cumpla con sus derechos y sus obligaciones, sobre todo obligaciones? ¿Qué tiene que hacer? Hay una palabrita mágica que empieza con E. Por medio ¿del qué será? Empieza con E. A ver, les voy a dar otra pista. Si yo quiero que mis hijas, así mismo como, o sea, sean unas buenas chicas, pero para eso yo tengo que darles un buen ¿qué? Educación. Educación. Educación, ejemplo, exacto. Entonces es lo mismo que tiene que hacer el Estado. El Estado también tiene que dar un buen ejemplo al pueblo. ¿Cómo? Predicando y practicando los valores primerito. Entonces, el Estado a veces ustedes saben que es corrupto, ¿no es cierto? Casi todos los gobiernos o las cúpulas son corruptas. Entonces, para evitar esto, el Estado más bien debería actuar con mucha transparencia, que es lo contrario de la corrupción. Y sí, esa sería una de las maneras en que el pueblo también sea como la cabeza, digamos, ¿no? Si el Estado, si los miembros del Estado actúan de una manera transparente, el pueblo también lo va a hacer. Entonces, eso es por medio del ejemplo. Vamos a escribir en esta partecita aquí. Por medio, ya, aquí vamos a escribir, por medio del ejemplo. Por medio del ejemplo, les estoy dictando para que copien. Por medio del ejemplo, y verá que le voy a revisar. Por medio del ejemplo, coma. Fomentando el desarrollo de valores. Fomentando el de... ¿Con F o con C de casa? ¿Qué cosa? La palabra fomentando o comentando. Ah, fomentando con F. Fomentando el desarrollo de valores
fomentando el desarrollo de valores y actitudes positivas, fomentando el desarrollo de valores y actitudes positivas. Victoria, si estás copiando, ¿verdad? Si estás copiando, Dice. casi vuelta ya. Y actitudes positivas en donde se cumplan, y se respeten, en donde se cumplan y se respeten los derechos. En donde se cumplan y se respeten los derechos. Entonces, esa es una manera en donde el Estado va a promover el cumplimiento de derechos, ¿no? En donde se cumplan y se respeten los derechos. Voy a dejar de compartir esta página, jóvenes, y les cuento una cosita. En la próxima clase hacemos el repaso. Pero ustedes ya tienen que tener subido todo esto hasta esta página que estamos viendo ahorita. Súbala, por favor, al portafolio digital. Vuelvo a insistir, hay algunos estudiantes que a pesar de que les dije que están con 0, nada que ver de subir. Ya le voy a proyectar las notas y después no se vaya a asustar o no me vaya a estar diciendo, por favor, vuélvame a calificar. Que sí le he de calificar, pero por sobre 6. Entonces, no es lo mismo. Y me sorprende, sí, porque yo les reviso en todas las clases y ustedes sí lo hacen. Lo que pasa es que parece que no quieren subir al portafolio digital. Entonces, suban todo esto, por favor, para evitarnos problemas, ¿ya?